Bienvenidos a esta serie de videos que será sobre Adobe Illustrator. Comencemos. Primero quiero responder a la pregunta ¿por qué los diseñadores gráficos aprenden con los programas de la suite de Adobe? Estos son Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, Adobe InDesign. Hay otros programas también, pero vamos a hablar de estos tres primeros. Lo que estamos viendo ahora es Adobe Illustrator. Podemos ver que tiene una distribución de sus elementos en base a una grilla donde está una serie de acciones. Tenemos una pantalla de bienvenida donde podemos elegir rápidamente un formato y observamos los documentos más recientes trabajados. Si nos vamos a Photoshop, podemos ver que en Photoshop el espacio de trabajo es muy similar también. Tenemos una serie de acciones, la pantalla de bienvenida y si nos vamos a Adobe InDesign es lo mismo. Tenemos la pantalla de bienvenida, los archivos recientes y nuestro menú se encuentra igual distribuido de la misma forma. Estas similitudes en el espacio de trabajo facilitan muchísimo el aprendizaje de estos programas, ya que todos tienen el mismo lenguaje en los espacios de trabajo. Las herramientas se encuentran en el mismo lugar, los paneles también, la distribución de sus elementos también. Este es uno de los factores más importantes sobre el por qué aprendemos estos programas. A esto se suma la facilidad de compartir los archivos, involucrarlos dentro de los mismos diseños también. Vamos a verlo eso más adelante, pero es posible un archivo de Adobe Illustrator, arrastrarlo a Photoshop y trabajarlo ahí. Lo mismo, arrastrar archivos de Photoshop y llevarlos a Adobe InDesign. Pero ya en la práctica profesional, ¿dónde está la diferencia en estos tres programas? Vamos a partir con Illustrator. Si yo genero un círculo, la principal característica de Illustrator se da en su característica vectorial. ¿Qué significa esto? No se va a pixelar nunca, siempre y cuando sea un recurso precisamente vectorizado. Y nos damos cuenta cuando activamos la previsualización de los nudos y estamos viendo que no importa cuánto nos acerquemos, el recurso no se pixela, independientemente del color que tenga, la forma que tenga, no se va a pixelizar. Esto debido a que los vectores se escalan de forma uniforme gracias a pequeños cálculos matemáticos que hace constantemente el programa. Pero si yo hago el mismo círculo en Photoshop, ¿qué va a suceder? Vamos a generar aquí un círculo, lo vamos a pintar, está pintado. ¿Y qué va a suceder ahora? Si yo voy haciendo zoom y me voy acercando, vamos a ver que se va pixelizando. Y esto se trata de una imagen rasterizada. ¿Qué significa esto? Está en base a píxeles. Y por eso cuando nos vamos acercando lo suficiente vemos esa cantidad de píxeles uno a uno. Mientras que en Illustrator, que es un programa de característica vectorial, no se pixela. Ahora, si yo quiero llevar este círculo que he creado en Illustrator a Adobe InDesign, es posible. Esa es la ventaja de trabajar con la suite de Adobe. Es muy fácil entrelazar los recursos que trabajemos. Pero la principal diferencia de Adobe InDesign está en su espacio de trabajo, porque hay un panel muy característico que es el de las páginas. Estamos viendo como una hoja abierta de un libro y esto facilita muchísimo el diseño de libros, revistas, incluso en algunos casos folletos o catálogos, que es para lo que se utiliza Adobe InDesign. Pero volviendo al ejemplo, voy a copiar este círculo que hemos creado en Illustrator y lo ha copiado perfectamente y mantiene sus características vectoriales porque supongamos que quiero cambiar el color. Puedo continuar editando este recurso que empezó en Illustrator y continuarlo trabajando en Adobe InDesign. Entonces, ¿por qué aprendemos estos programas?
Primero, cada uno de estos tiene características específicas que nos va a ayudar a dar soluciones específicas de diseño. Segundo, con estos 3 programas ya puedes trabajar muchísimas cosas de diseño, ya sea de forma independiente, solo con Photoshop, solo con Illustrator o integrándolos como acabamos de ver. Y el tercer motivo es que es un monopolio. ¿Qué sucede con esto? Cuando uno comparte archivos a imprentas o a los clientes o simplemente guarda el archivo, prácticamente la mayoría de los diseñadores trabajan con esta suite, entonces facilita mucho compartir y leer los archivos. Entonces ya sabes por qué aprendemos estos programas y dime, ¿qué programa dominas más? ¿Tienes alguna duda respecto a alguno de estos programas? ¿Qué opinas tú? Te leo en los comentarios.